Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Bien, hemos estado hablando acerca de lo que es la perspectiva, los elementos que atienden a la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Ese es un índice nada más, y este índice solo nos da unos cuantos elementos de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Hay más enseñanzas y tal vez le dé continuidad la próxima semana. Hemos estado teniendo este estudio a partir de 1 Tesalonicenses capítulo 5, de los versos 15 al 22. Hemos hablado de no buscar mal por mal. Mirad que ninguno haga mal por mal, de mal por mal. Número uno. Número dos, seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Lo bueno, no lo malo, sino lo bueno. Ya llevamos 2 puntos. El tercer punto, estad siempre gozosos. La bienaventuranza más gloriosa, sublime y no sé, de pleno gozo es la del Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel a quien Dios no imputa, no atribuye pecado, iniquidad. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y en su corazón no hay superstición, no hay superchería. Bueno, gloria al Señor. El siguiente principio, orad sin cesar. Orar sin cesar es una necesidad práctica de todo creyente. Es como la respiración natural. Es como el espíritu es el espíritu es a nuestra alma como el aire a nuestros pulmones, así de sencillo. Así que orar sin cesar es básico, es indispensable, es necesarísimo. Enseguida tenemos dad gracias en todo. Dad gracias en todo, y esto nos habla de ser agradecidos aún por aquello que no necesariamente agrada a nuestro ser. Por ejemplo, sufrir por la falta de empleo, sufrir por no tener alimento en casa, sufrir por una enfermedad, sufrir por perder un ser querido, pero todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Eso dice Romanos. Vayan a Romanos, ahorita regresamos al índice, pero ahí dice en Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que todo nos ayuda bien. Tal vez no tener dinero suficiente para las necesidades prácticas, necesidades indispensables, incluso necesidades importantes o urgentes. Si no tenemos el dinero suficiente para las necesidades importantes y urgentes, debemos dar gracias a Dios por ello. Aleluya. Y luego tenemos, no apaguéis el espíritu, y ese fue el punto sobre el que hablamos la semana pasada, con un énfasis muy especial en el sentido de que si yo afirmara que las lenguas no son de Dios, pues tengo que borrarle a la Biblia esa parte. No debo leerla ni siquiera, debo cortar las hojas donde está eso. Pero eso me haría mutilar la palabra, y dice la Escritura en varios textos, desde Deuteronomio, pasando por Eclesiastés y aterrizando en Apocalipsis 22, cualquiera que quitare. No hay que quitarle a la palabra, ni un tilde, ni una coma, nada. Entonces, la Biblia dice que hablemos en lengua, la Biblia dice que cantemos en lengua, la Biblia dice que hagamos acción de gracias en lengua. Dice en el Espíritu. Oremos en el Espíritu, cantemos en el Espíritu, hagamos acción de gracias en el Espíritu, bendigamos en el Espíritu. Pero cuando dice en el Espíritu, se está refiriendo a que lo hagamos en lenguas. ¿Qué dije? Bueno, la Biblia dice que cuando hablamos lenguas, hablamos misterio de Dios, hablamos maravillas de Dios, magnificamos a Dios, estamos en el espíritu de la profecía, edificamos nuestra alma. Cuando hablamos lenguas, podemos estar haciendo la oración perfecta, correcta,
intercesión adecuada, en la acción de gracias y la bendición. Edificamos nuestra alma. El que habla lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues por el Espíritu habla misterios de Dios. Hablar lenguas es hablar misterios de Dios. Y en lengua de tartamudos hablar este pueblo. Ese es el reposo, dar reposo alcanzado. Hablar en lengua administra reposo al que las habla y al que las escucha. Si todos sus beneficios no se quieren aceptar, bueno, cada quien cree la Biblia a su manera, pero Dios quiere que creamos la Biblia, es decir, que tengamos una convicción plena de lo que la Escritura dice, conforme a la Escritura misma y conforme a la revelación del propio Espíritu Santo. Bueno, no apaguemos el Espíritu. Hablemos pues hoy de, esperemos agotar los últimos puntos. No menospreciemos las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, apartados de toda especie de mal. ¿Sí? A ver, va de nuevo. No menospreciemos las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, apartado todo. 3 puntos más. Tal vez hoy podamos agotar estos 3 puntos y así son 9 total para considerar esta. Sobre este punto, que no menospreciemos las profecías, vamos a un principio substancial que está en Apocalipsis 19, verso 10. Apocalipsis 19, verso 10, la última línea. Solo la última línea. Para quienes no aceptan la profecía, dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De nuevo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando alguien menosprecia la profecía, está menospreciando la operación del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. La Biblia nos muestra diferentes principios que debemos entender en torno a la profecía. Antes quiero leer 1 Pedro 1, 16 o 18. 1 Pedro 1. Ajá. Verso 18. No, a ver. A ver, bueno, verso 18. Sabiendo que habéis sido rescatados, vuestra vana conversación. No, no ese es el texto. A ver, 2 de Pedro 1, 18. Ya. 2 de Pedro 1, 19. Perdónenme por el error. Debo corregir esto. 2 de Pedro 1, 18, 19 dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Estoy en 2 de Pedro 1, 18. Cuando estábamos juntamente con Cristo en el Monte Santo. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, verso 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. La profecía en el tiempo pasado no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, siendo inspirados del Espíritu Santo. Hay 7 niveles de profecía, no voy a mencionarlos ahora, tal vez me dé tiempo de hacerlo más adelante, pero quiero establecer que el Antiguo Testamento, partamos primero del Antiguo Testamento, también hay profecía del Nuevo Testamento y la vamos a pulimentar, pero, bueno, no pulimentar, vamos a dar los argumentos correctos para entenderla. La profecía del Antiguo Testamento, primeramente, la profecía del Antiguo Testamento, yo diría, la gran profecía que existe desde Génesis 1.1, voy a abarcar hasta Apocalipsis 22.21, debe estar centrada siempre en Cristo. Nosotros debemos buscar en la palabra de Dios donde se habla de Cristo, por qué se habla de Cristo, qué se habla de Cristo, entender quién es Él, qué tiene y qué hace.
Esto es importante. Ahora, el Antiguo Testamento contiene profecías, reitero, acerca del Señor Jesús, pero contiene profecías acerca del pueblo de Israel y contiene profecías acerca del pueblo de los gentiles, pero también existen profecías puntuales y específicas que fueron dadas a personajes de la Escritura como son Abraham, Isaac, Jacob, como personajes, como personas. Existen algunas profecías que fueron dadas, por ejemplo, a David. David como rey, David como personaje histórico, porque hay palabras proféticas que hablan de David, pero no como un personaje histórico, sino como un personaje profético, y ese personaje profético es Cristo. La palabra David significa amado, y David, el rey David era el amado, pero Cristo es el amado de las naciones. Cristo es el amado de los que somos de Él, de los que somos llamados de su nombre. David, el rey, el personaje histórico, fue llamado el dulce cantor de Israel, el dulce en cánticos. Cristo Jesús es el dulce en cánticos, el dulce cantor de Dios. Así que existen, insisto, profecías para Israel, profecías para los gentiles y obviamente profecías para la iglesia. ¿Cómo no? El Antiguo Testamento está plagado de palabras proféticas hacia la iglesia también. Y nuestro deber primeramente es, venir al conocimiento de la Escritura, leer la Escritura y dejar que el Espíritu Santo venga y nos revele el contenido de la Escritura. La palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es palabra profética y no fue dada por inspiración de hombre. Vuelvo a leer segunda de Pedro capítulo 1, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Puedo darles algunas profecías rápidamente para entender, por ejemplo, el espíritu profético en torno a Jesús, el Hijo de Dios. Primeramente, debo decirles que, me quedé nada más en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene palabras proféticas para la iglesia de la dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Tiene palabras proféticas, obviamente, acerca del Señor Jesús, en una perspectiva un poco diferente a la que dio el Antiguo Testamento, porque hay palabras proféticas del Nuevo Testamento que hablan de que Jesús va a venir nuevamente a esta tierra, va a tomar a su iglesia gloriosa. Eso es profecía, no se ha cumplido, está por cumplirse, y va a venir a reinar a esta tierra durante 1000 años, y eso es profecía que aún no se cumple, pero que se va a cumplir el Señor Jesús. Hay profecías acerca de la iglesia, cómo Dios está preparando a la iglesia por medio del Espíritu Santo, y la iglesia va a ser la esposa del Cordero cuando Cristo la levante y la tome para sí, y sean las bodas del Cordero. Así que es una riqueza de profecía, muchos textos bíblicos, insisto, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, habla de profecía. Mencionemos el primer caso, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, Bereshit Aleph Tav Elohim. En el principio, Aleph Tav, Dios. Dios creó los cielos y la tierra, eso es lo que continúa después. Pero algo interesante sucede. Las Biblias hebreas contienen las dos letras Aleph Tav, pero nadie ha hecho una traducción de esas dos letras que están en conjunto. Nadie ha hecho una traducción de ello. ¿Qué significa Aleph Tav? Bueno, Aleph es la primera letra del alefato hebreo, Tav es la última letra del alefato hebreo, y es interesante encontrar
en Isaías que Jehová es el primero y el último, 7 veces por lo menos, y es interesante encontrar en Apocalipsis que Cristo Jesús es el alfa y el omega, principio y fin, 7 veces. ¿Qué es eso entonces? Génesis 1:1, después de Bereshit, Aleph Tav habla de el primero y el último. Y otro detalle importante, las letras del alefato hebreo antiguo nos hablan de 3 diferentes significaciones. Primer significado, un significado fonético. Aleph, ahí está la palabra, la primera letra del alefato hebreo. Aleph, así suena, así se debe pronunciar, o por lo menos así más o menos. Taf, la última letra. Muy bien. Valor fonético. Número 2, valor numérico. Aleph, número 1. Taf, la última del... No recuerdo cuál es su significado de número, pero tiene un valor numérico. Y número 3, valor iconográfico. Esto es, la letra Aleph tiene un valor de imagen. Y la imagen es la cabeza, y alguien dijo, un maestro de la palabra dijo que es la cabeza del buey. Taf tiene el significado de la cruz. Así que Bereshit, Aleph Taf, en el principio, la cabeza puesta en la cruz. Y las epístolas del Nuevo Testamento, como son Colosenses, Efesios 1, Colosenses 1, nos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza y fue puesto en la cruz, lo que dice Génesis 1:1, después de Bereshit, Bereshit significa en el principio, Aleph Tav nos habla de el Señor Jesús ya estaba, había una predisposición divina para que el Señor Jesús fuese a la cruz. Y esto lo va a declarar el apóstol Pedro, confirmando esto, y también lo va a confirmar el libro de Apocalipsis. Solo un primer testimonio. Un segundo ejemplo de palabra profética del Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. Génesis 3:15, en enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablándole Dios a la serpiente y a la mujer. Había una amistad profunda entre Eva y la serpiente, y se llevaban tan bien, parecían comadres, que la serpiente hizo caer a Eva en el pecado de comer el fruto que no le era permitido. Así que Dios dice, voy a poner enemistad, y dice, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, es el pecado. Esto lo va a describir puntualmente Santiago en su epístola. La simiente de la mujer. Aclaración, la mujer no tiene simiente. La palabra simiente del texto original habla de semen. La mujer no tiene semen, tiene fluido vaginal. Pero aquí está hablando proféticamente. Es por eso que dice el apóstol Pedro que hablaron por inspiración, no por revelación, sino por inspiración. El Señor les inspiró, y aquí Moisés es quien está dando el testimonio. Esto lo fue pasando oralmente. Adán se lo cuenta a Caín, a Abel, a Set, a todos sus hijos e hijas. Tuvo muchos hijos, tuvo muchas hijas. Adán vivió cerca de 1000 años, durante cerca de 1000 años, por lo menos en un periodo de unos 800 años. Adán y Eva estuvieron testificándole a sus hijos oralmente, y esto lo pasaban a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos. Y Set se lo pasó a Enos, Enos se lo pasó a Cainán, Cainán se lo pasó, y así fue. Llegó a Enoc a Yared, y así continuamente, hasta que llega un momento en que Moisés dice, bueno, así conocimos. Por tradición oral, vamos a plasmarlo escrito. Y aquí plasma, pondré enemistad entre tu simiente y tu simiente. Y lo que está diciendo proféticamente este texto es el gran conflicto y la gran batalla entre la santidad de Cristo y la maldad y pecaminosidad de la serpiente, que es el diablo. Apocalipsis va a decirnos que la serpiente antigua es Satanás, Lucifer, el diablo. Y ahí está la enemistad. Un apóstol en un funeral lo describió de esta manera. A manera de introducción,
Cristo, el Goel nuestro, el Goel está profetizado en Ruth. Cristo, el Goel nuestro, fue a buscar al que nos mató porque Cristo nos mató. Digo, porque el diablo nos mató a causa del pecado, a causa de la maldad nos mató. Y entonces Cristo, nuestro pariente cercano, fue persiguiendo al diablo para darle muerte, tomar venganza. Cristo vino a tomar venganza dando muerte al diablo. Y hay un momento en que no hay lugar, solamente en la pared de la cruz. Está la cruz y Cristo llega y el diablo llega y se topa con la pared, ya no hay lugar de huida, no hay manera que pueda huir. Y este apóstol describe dos grandes colosos, dos grandes gigantes, se enfrentaron en una lucha cruenta, en una batalla a muerte, y la serpiente inyectó su veneno de pecado en el calcañal de Dios, que es Cristo. Pero Cristo, con la espada de la verdad, le cortó la cabeza al diablo, le quitó toda autoridad, y Cristo venció al diablo. Ambos quedaron sin vida en la cruz. Pero qué glorioso día, como dice un canto, al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte. Y eso lo estaba diciendo Génesis 3:15. Podríamos ir transitando a lo largo de la Biblia y así de memoria ir diciendo muchos textos bíblicos que hablan de Cristo. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo, Eva es un tipo de la iglesia, y en la epístola a los Romanos dice que el primer Adán es uno, el postrer Adán es otro. Para Dios solamente hay dos Adames, el primero y el postrero. Todos los intermedios no cuentan, porque la palabra Adán significa hombre. El primer Adán es el que dio lugar al pecado después de que su esposa Eva ya había desobedecido. El postrer Adán se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y podemos ahí seguir desentrañando tanta palabra profética que ya está revelada en el Nuevo Testamento, pero que está escondida en el Antiguo Testamento, en sombras, en figuras, en modelos, en bocetos. Gloria sea al Señor. Bueno, existen palabras proféticas para Abraham. Dios le dice ahí en Génesis capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, noten lo que le dice, haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí está una palabra profética acerca de Abraham. Pero Abraham solo tuvo a Ismael en primer orden con Setura, con Agar, tuvo a Ismael, y enseguida tuvo como hijo a Sara, a Isaac, hijo que tuvo con Sara. Pero después, a la muerte de Sara, Abraham tomó una concubina, a Setura, y tuvo más hijos, a Midian, Joxan, Medán, Ibsán, Sua. Bueno, entonces, de todos ellos es Isaac la línea mesiánica. Y hay una palabra profética en la que Dios le dice a Abraham que va a bendecir a las naciones a través de su simiente, a través de su hijo, y no es Isaac. Isaac es el eslabón, pero su descendencia o su simiente es Cristo Jesús. Génesis 22, versos 17 y 18. Génesis 22, 17 y 18. Bendiciéndote bendeciré, Dios hablándole a Abraham. Abraham, Dios diciéndole a Abraham: bendiciéndote bendeciré, multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18, en tu simiente, aquí está hablando de una persona específica, es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí acabamos de ver solamente 2-3 testimonios de lo que es la palabra profética. Dice la Escritura: no menospreciéis la profecía, no menospreciéis la profecía. Hay hermanos en Cristo que menosprecian la profecía. Vamos a ver de una manera puntual y rápida
7 niveles de profecía que nos da el Nuevo Testamento. No el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos da 7 niveles de profecía. Empecemos por un texto que ya leímos anteriormente. Es Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más permanente es la palabra escrita. Esta palabra escrita, cuando nosotros la hablamos vivificada por el Espíritu Santo, puede estar siendo una palabra profética, y voy a decir un texto básico, pero básico, que es palabra profética. Cristo viene pronto. Esa expresión que acabo de hacer es una profecía. Y no está en mi corazón, no la está dando de mi alma, está en la Escritura. Él dice, he aquí vengo en breve, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí vengo en breve. Cristo está diciéndolo. Y yo lo creo. Cuando digo que lo creo, estoy hablando de una convicción de fe de mi corazón. Cuando hablamos de que la iglesia está preparándose para que Cristo venga, estamos hablando de una palabra profética, y eso corresponde a diferentes textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de ello. Primer nivel de profecía, hablar lo que está escrito. Cristo viene pronto. Es una palabra profética que está aquí en la palabra, está en la Escritura y no en mi corazón. Perdón, segundo nivel de profecía, 1 Corintios 14, verso 21. Porque todos podéis profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quien no acepta la profecía, que borre este texto, porque no está en tiempo pasado, como que algo ya se cumplió. Está en un tiempo presente continuo que puede cumplirse hoy, mañana, pasado, todos los días, hasta que Cristo venga. Todos pueden profetizar, para que aprendan. Segundo nivel de profecía. Tercer nivel de profecía, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, en el verso 10, hablando de los 9 dones espirituales, habla de verso 8, palabra de ciencia, palabra de sabiduría primero. Verso 8, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Verso 9, fe, dones de sanidades. Y verso 10, operaciones de milagros. Profecía, ahí está el sexto lugar. Profecía, don espiritual, don que el Espíritu Santo da para profetizar en la iglesia. Profecía, 6. Número 7, géneros de lenguas. Discreción de espíritus, Número 8, géneros de lenguas. Número 9, interpretación de lenguas. El nivel 6, el don espiritual número 6, habla del tercer nivel de profecía. Todos, hay vasos específicos, hay miembros de la iglesia a quienes el Espíritu Santo les regala el don de profecía, para que edifiquen, consuelen y exhorten. Los dones de profecía son para edificación, exhortación y consolación. Pero enseguida, el mismo verso 10 dice, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Cuando tú tienes los dos dones, alguien tiene el don de géneros de lenguas, otro hermano tiene el don de interpretación de lenguas. Alguien da el mensaje en lenguas y la interpretación se da, la suma de ambos dones te dan profecía en un nivel diferente, que es la interpretación de las lenguas. Ahí llevamos 4 niveles de profecías, ¿verdad? Toda palabra, todos pueden profetizar. La palabra escrita, todos pueden profetizar. Don espiritual de profecía y la suma de los dones, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, dones espirituales, dan profecía. Romanos 12, llevamos 4 niveles de profecía. Romanos 12,
verso 8. El que exhorta en de exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud. No, no es 8. Ay, a ver. El verso 6, perdónenme. De manera que teniendo diferentes dones vocacionales según la gracia que nos es dada, si el de profecía, quinto nivel, el, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este quinto nivel de profecía se refiere a aquellos vasos que tienen un llamamiento a ser profetas. No son profetas, han recibido la semilla del llamamiento. El llamamiento a ser profetas es como una semilla que se ha sembrado y que debe germinar. Bueno, si Dios me dijera hoy, Santiago, yo te he llamado a ser profeta, no voy a empezar a dar profecías elocuentes y largas, sino que debo primero dejar que la semilla germine y dejar que pasen días, semanas, tal vez meses, incluso en algunos casos años, para que aquella palabra se cumpla y yo pueda hablar profecía como profeta. Pero aquí no estoy hablando de un profeta, estoy hablando del don vocacional de profeta. Miren, mi hija está estudiando Derecho, así que tiene la vocación de abogada. No es abogada. Tiene la vocación, pero no es abogada. Yo sí, soy abogado, ya me titulé, tengo una maestría, etcétera. Maestría en Derecho. Entonces, hay una diferencia. Y esta diferencia está marcada aquí. Don vocacional, es decir, aquel que es llamado a ser profeta, quinto nivel. Sexto nivel, Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 11, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Eso ya se cumplió? Yo pregunto, ¿ya se cumplió? ¿Ya llegamos a la perfección? ¿Es verdad eso? ¿Ya llegamos a la perfección? ¿Por qué estamos entonces en esta tierra? Pregunto, ¿ya llegamos a la edad de la plenitud de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto? ¿Ya llegamos? ¿Ya estamos en la medida de Cristo? ¿Eso es verdad? Hermanos, todavía nos falta. Y para eso son los 5 ministerios, entre los cuales destaca el profeta. Entonces, necesitamos profetas hoy. Alguien dirá, pero hay falsos profetas. Sí, sí hay falsos profetas, pero de acuerdo a la Escritura tenemos que desenmascararlos. No nada más decir, hay falsos profetas, por tanto, no creo en la profecía. Lo que dice el texto es, no menospreciéis la profecía. Entonces, hay un sexto nivel de profecía que es el don ministerial. Uno es el don vocacional, del que hablé apenas, pero ahora es el don ministerial, es decir, el que ya está consolidado como profeta de Dios. Les doy un testimonio muy rápido, pero muy rápido. Un profeta, hermano Philip Stanley, ya está con Cristo, ya se fue con el Señor hace unos 2 años más o menos. Hermano Philip Stanley conoció a un pastor en Chula Vista, California. Y hermano Philip Stanley le dijo a este pastor, dijo, yo te voy a visitar el próximo fin de semana. Le habló por teléfono, hagan de cuenta lunes, y le dice, yo te voy a visitar el próximo fin de semana. Y aquel varón que recibe la llamada, que va a ser visitado, por cortesía le dijo, está bien, lo espero. Colgaron. Pero entonces este varón de Chula Vista, California, es un evangelista por vocación, aunque tiene ministerio profético, y él oró y dijo, Señor, tú sabes que en estos momentos no tengo la capacidad de recibir a este hermano, que además era una trayectoria larga desde el estado de Oregón, cruzar todo el estado de Oregón y todo el estado de California. Y dijo, tú sabes, Señor, que yo no tengo en estos momentos la capacidad de recibirlo. Pon en su corazón. No le dijo, no venga hermano, sino dijo, Dios, tú pon en el corazón de este profeta que no venga este fin de semana. A la mañana siguiente,
Ese varón de Chula Vista había hablado la noche anterior, después de la llamada telefónica. Al día siguiente suena el teléfono, el hermano de Chula Vista contesta y era el profeta que estaba en Oregón. Y le dice, oye, no voy a ir este fin de semana a visitarte, ¿te parece bien que pueda ir dentro de un mes? Me parece muy bien, gracias. Pum. Así que este hermano dijo, este profeta sí está conectado con Dios. Hermanos, los profetas deben ser probados conforme a la Escritura y conforme a su vida de testimonio, pero no menospreciemos a los profetas. Y hay un séptimo nivel de profecía que es el presbiterio profético. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que ejerza el don que le ha sido dado por la imposición de manos del presbiterio. Permítanme. Bueno, no tengo el texto a la mano, está en la primera o la segunda epístola de Timoteo, donde el apóstol le dice específicamente que funcione en el ministerio que se le ha dado por la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Presbiterio profético, diríamos el séptimo nivel, es el presbiterio profético en el cual se reúnen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, y por la operación del Espíritu Santo, Dios imparte dones ministeriales a algunos hermanos en Cristo. El año pasado estuve en una convención en la Ciudad de México y me acuerdo que le dieron una palabra profética a un joven que él era llamado a ser profeta. Hace 2 años le dieron una palabra profética a otro hermano que él era llamado a ser pastor y a otro joven que era llamado a ser profeta. Son vocaciones que son semejantes a una semilla. Una vez sembrada en el alma, va a germinar, Dios la va a hacer germinar y va a desarrollar el ministerio. 7 niveles de profecía. La palabra escrita, cuando la hablamos en razón de eventos que vienen, por ejemplo, hablar del milenio es hablar profecía escrita. Todos pueden profetizar en la reunión de iglesia para que aprendan. Don espiritual de profecía, 1 Corintios 12. El segundo, bueno, a ver, la palabra profética viva y eficaz, 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19. Todos pueden profetizar, 1 Corintios 14. Don espiritual de profecía, 1 Corintios 12, verso 10. Géneros de lenguas sumado a la interpretación de lenguas da por resultado profecía, 1 Corintios 10. Don vocacional de profecía, Romanos 12, 6, 7 por ahí. Don ministerial de profeta, Efesios 4, 11. Y presbiterio profético, la reunión, eso está en 1 Timoteo, la reunión de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, en el mover del espíritu de la profecía. No menospreciéis la profecía. Dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy en día estamos siendo invadidos por un sinfín de voces que quieren opacar la voz de Dios. Cuán importante es
que sepamos examinar y retener lo bueno, desechar lo malo, retener lo bueno. Hace ya unos 26, 27 años, yo creo que un poco más, estaba yo en Ciudad Obregón, Sonora, una iglesia de corte pentecostés. El pastor dijo, oremos por fulano, 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 fulano. Dio nombres, no recuerdo los nombres, hace muchos años. Dijo, porque ellos van a meterse en ayuno y oración para conocer las profundidades de Satanás. Así lo dijo. Suena muy espiritual, no es de Dios. Dios habla de aquellos que conocieron las profundidades de Satanás como una sentencia de juicio. Y aquellos que querían meterse para conocer tales detalles, querían hacerlo, entre comillas, para poder atacar al enemigo. Les digo algo, lo que debemos conocer de nuestro enemigo está en la Biblia, nada más, nada más. No necesitamos meternos ahí a orar y ayunar para conocer las profundidades del chanclas, porque no es de Dios. Así que examinemos todo, retengamos lo bueno. Es importante, si lees algo, si tienes que hacer una lectura porque eres estudiante, bueno, retén lo bueno, pero desecha todo aquello que es nocivo para tu vida espiritual. Si se trata de una receta de cocina y contiene algo que pueda estar afectando tu vida de fe, desecha lo malo, retén lo bueno. Recetas de cocina, ¿qué puede ser malo en una receta de cocina? Comer pollo ahogado, pollo al que no se le cortó la yugular por desangrar. El pollo ahogado tiene la sangre revuelta en toda su carne, en todo su cuerpo. Comer moronga rellena, la moronga, la rellena es sangre del cerdo, sangre del toro, del buey, embutida para cocinarse. Dios prohíbe que comamos sangre. ¿Solo dice la ley? Sí, también lo dice el Nuevo Testamento. Solo dice 1 Corintios, lo dice Hechos 15. Así que nosotros debemos examinarlo todo, todo, todo. Cuando vas a comer, ves una mosca en la sopa, ¿qué haces? ¿Te la comes porque es proteína? ¿O la haces a un lado porque tiene un banco de bacterias, millones de bacterias? O simplemente la sopa completa la deshaces, la tiras. Retén lo bueno. Retén lo bueno. Es importante que nosotros retengamos lo bueno. A lo largo de la Escritura nosotros vemos juicios de Dios sobre pueblos, sobre familias. Pero esos juicios debemos verlos como tales, como juicios. No debemos nosotros caer en prácticas semejantes. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos de qué es lo que hacemos. Y por eso debemos examinarlo todo. Debemos leer la Escritura buscando siempre revelación de Dios. Y existen en la Escritura la evidencia de conductas de pecado que cometieron algunos personajes bíblicos, lo cual no significa que debamos imitar nosotros, sino que quedaron como un testimonio, pero para que nosotros no imitemos el adulterio de fulano, la caída en declive, en diagonal de sutano, de perengano. Saúl, hablemos de Saúl como un testimonio. El rey Saúl. El rey Saúl empezó bien, empezó una actitud humilde, empezó una actitud discreta, y cuando hablaron mal de él algunos, y él va a una batalla y gana la batalla, y vienen los que estaban con él y dicen, bueno, aquellos que hablaron mal de ti, que los traigan y los matemos. Dijo Saúl, no lo hagan. Ahí estaba actuando bien Saúl.
Pero el problema de Saúl es que no se entregó por completo a Dios y empezó a cometer conductas que Dios no le había mandado hacer. Dios le dice, ve y destruye a Amalek, todo, mujeres, niños, amantes, todo, animales. ¿Qué fue lo que hizo? Salvó la vida del rey, el rey de Amalek, Agag. Muchos siglos después, muchos siglos después, se va a ver reflejado el gran pecado de Saúl cuando Amán, en el libro de Esther, Amán Agageo, ¿cómo se llamó el rey que le salvó la vida a Saúl? Agag. Amán era descendiente de Agag. ¿Qué hizo Amán en el libro de Esther? Hizo una confabulación para destruir en un día, en solo un día, a todo el pueblo de Israel. Es muy fuerte lo que Dios le ordenó a Saúl, pero era una dispensación diferente, por supuesto. Y Saúl no lo hizo, perdonó a Agag, y a lo mejor del ganado. Y ahí viene una palabra profética que vino a cumplirse antes de la muerte de Saúl, como espíritu de adivinación es la desobediencia y la rebelión en el corazón del hombre. Como espíritu de adivinación y de idolatría. ¿Y qué fue lo que pasó con Saúl? Bueno, después de ello, quiso matar a Jonatán porque Jonatán rompió una conjuración que hizo Saúl, pero Jonatán ni siquiera sabía la conjuración. Híjoles. Luego, ¿qué más hizo? Quiso matar a David. Por lo menos tres veces casi lo tuvo a la mano, a su alcance. Quiso matar a David porque sabía que David habría de reinar en lugar de él a su muerte. Pero Saúl fue más lejos. Lo que no hizo con Amalek, lo hizo con un pueblo de sacerdotes levitas. Saúl mandó a Doeg matar a todos los sacerdotes, mujeres, niños, bebés, a todo el ganado. Eso se le ordenó que lo hiciera contra Amalek, no lo hizo. Sí lo hizo contra los sacerdotes de Dios. Y aquella palabra que había en el corazón de David, que varias veces la mencionó, no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. David no tocó al ungido de Jehová, que era Saúl, pero los sacerdotes también eran ungidos de Jehová y los profetas también eran ungidos de Jehová. Y Saúl tocó no a uno, sino a más de 80 sacerdotes ungidos. Y Saúl termina, antes de morir en la batalla, consultando a espíritus de adivinación. En una práctica de espiritismo, Saúl buscó a Samuel, quien ya había muerto. Hermanos, eso es terrible. Entonces hay que examinar la vida de Saúl, y lo que encontremos bueno de la vida de Saúl lo debemos retener para nuestras vidas, pero lo que encontremos malo lo debemos hacer a un lado. Y hablé de Saúl, podemos hablar de Salomón o del rey David, o podemos hablar de Moisés, de Abraham, de Isaac, y ver de ellos todo lo bueno y asimilarlo, imitarlo, pero no imitar lo malo. Esa es la intención. Y finalmente, el último punto: apartaos de toda especie de mal. Bueno, yo conozco 4 definiciones de pecado que en su momento nos orillan a entender la maldad. Vean, primeramente, antes de ir a esas definiciones de pecado, lo que dice Génesis capítulo 6. Dice que los pensamientos del hombre estaban inclinados de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y lo que está diciendo el último consejo de Tesalonicenses es: apartaos de toda especie de mal. Si queremos ver 4 definiciones de pecado para que no las practiquemos, conductas de pecado que no debemos practicar. Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. Toda maldad es pecado. Apartémonos de toda maldad. Toda maldad es pecado. Hay gente sanguinaria, hay gente sin temor de Dios, hay gente sin fe, incrédula, que está haciendo daño a la sociedad, que está cometiendo violencia tras violencia, crimen tras crimen tras crimen, sin temor de Dios. Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con ese tipo de prácticas. Apartados de toda especie de mal. Toda maldad es pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4, última línea. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley, yo diría de la ley de Sinaí, agregado pues. Y vean, un catálogo, nada más un catálogo, como dicen en algunos lugares, enunciativo más no limitativo, es decir, solamente nos da unos ejemplos, no nos da todo el catálogo, pero dice aquí, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 8, sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Se refiere a la ley de Sinaí. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, y para los impíos y pecadores, y para los malos y profanos, y para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres o secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Por lo menos entre 15 y 20 diferentes conductas de pecado que están enlistadas aquí. Y podríamos ir, por ejemplo, a Gálatas capítulo 5 y ver las obras de la carne. Ahí un catálogo de maldad. Dice Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Aquí hay por lo menos 20 o tal vez más conductas de pecado que debemos evitar. Apartado toda especie de mal. Manifiestas, verso 19, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí encontramos 18 conductas de pecado, 18 conductas de maldad que nosotros no debemos practicar. 1 Corintios 6, solamente se dan algunas referencias, no todo. 1 Corintios capítulo 6, verso 8. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis a los hermanos. Dios santo, guárdanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Más de 10 conductas tipificadas aquí. Acabo de darles nada más 3 listas de conductas de pecado que debemos abstener. Nosotros llevamos 2 definiciones de pecado. Toda maldad es pecado, toda transgresión de la ley es pecado. Podemos ver una más. Santiago capítulo 4 verso 17. Santiago 4:17. Perdón, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que
peca por desconocimiento de que lo que está haciendo es pecado. Pero hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. Ahora, el que hace pecado sin saber que es pecado va a ser juzgado de acuerdo a ese estándar. Sí va a ser juzgado su pecado y él también. Pero el que sabe hacer lo bueno es diferente, porque si sabe lo correcto, no hacerlo es pecado. Una cuarta definición de pecado, Romanos 14. Aleluya. Romanos capítulo 14, verso 23, última línea. Verso 23. Y todo lo que no es de fe, todo lo que no es de fe, es pecado. Entonces tenemos cuatro definiciones de pecado, de las cuales Dios quiere que nos apartemos. Toda maldad es pecado, toda transgresión de la ley es pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y todo lo que no es de fe, toda incredulidad es pecado. Como pueden ver, la voluntad de Dios para nosotros, ceñida a estos 9 principios, pues por lo menos en el conocimiento es sencilla. En la práctica necesitamos la gracia divina. Volvamos a la lectura del índice, 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. No hay que dar mal. Dice, antes, seguid lo bueno. Esta es la segunda conducta. Seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Número 3, estad siempre gozosos. Siempre. Orad sin cesar, número 4. Dad gracias en todo, número 5. No apaguéis el espíritu, número 6. No menospreciéis las profecías, número 7. Examinadlo todo. Retened lo bueno, número 8. Apartaos de toda especie de mal. Aquí agotamos, por lo menos en estas charlas así de sencillas, de cortas, este catálogo. Dios permita la próxima semana continuar viendo el tema de la voluntad perfecta de Dios en una perspectiva un poco diferente, pero siempre apuntando hacia la perfecta voluntad de Dios. El Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos.